desde que me casé con Eduardo, su madre, Marcela, dejó claro que esa casa era el orgullo de la familia. Tu suegro la compró con esfuerzo, decía siempre. Eduardo creció allí, y cuando su padre murió, asumió que la propiedad le pertenecía. No había papeles que cuestionaran eso, solo la certeza de que ese era su hogar. Pero todo cambió el día que un hombre llegó a la puerta. Era mayor, de mirada fría y voz firme. Esta casa me pertenece, dijo, sosteniendo unos documentos. Marcela palideció. Eduardo se rió con incredulidad. Debe haber un error, respondió. Pero el hombre, un tal Ricardo Montes, no titubeó. No hay error. Esta casa nunca estuvo a nombre de tu padre. Yo se la presté. Y ahora la quiero de vuelta. El silencio cayó como un peso insoportable. Yo observé a mi suegra y noté algo extraño en su expresión. No era sorpresa, era miedo. Ahí supe que algo más se escondía en la historia de esa casa. Algo que nadie me había contado. Marcela se aferró al marco de la puerta, como si las palabras de aquel hombre la hubieran golpeado físicamente. Eduardo cruzó los brazos y frunció el ceño. Eso es imposible. Mi padre compró esta casa, dijo, con una seguridad que no tardaría en desmoronarse. Ricardo Montes suspiró y sacó un sobremanila de su maletín. Lo dejó sobre la mesa de la sala y, con calma, sacó unos documentos. Aquí están los registros de propiedad, dijo, deslizándolos hacia Eduardo. Yo la compré hace más de 30 años, pero por circunstancias especiales, permití que tu padre viviera aquí con la promesa de devolverla cuando fuera necesario. Marcela reaccionó al instante. Eso no es cierto. Su voz tembló, pero su indignación parecía real. Mi esposo nunca me mencionó nada de esto. Porque nunca te lo dijo, replicó Ricardo, con una mirada que sugería que sabía más de lo que estaba revelando. Él sabía que este día llegaría. Yo miré a mi suegra y noté que sus manos temblaban. Pero no era solo miedo, había algo más. Una culpa oculta, un recuerdo enterrado. Eduardo tomó los papeles y los examinó. Su expresión pasó de la ira a la confusión. Mamá, aquí dice que esta casa siempre estuvo a nombre del señor Montes. Y hay un contrato, firmado por papá. Marcela apartó la mirada. Eso no puede ser. Pero lo era. Y lo peor era que ella lo sabía. Si no se van por las buenas, continuó Ricardo, tomando el sobre con calma, me veré obligado a proceder legalmente. Eduardo me miró, buscando respuestas que yo tampoco tenía. Pero entendí algo en ese instante, la historia de esta casa estaba lejos de ser lo que nos habían contado. Y si queríamos descubrir la verdad, tendríamos que empezar por lo que Marcela no nos estaba diciendo. Marcela se hundió en el sillón sin decir nada. Eduardo cerró el sobre con los documentos y lo dejó sobre la mesa con brusquedad. Mamá, dime la verdad. ¿Tú sabías esto? Marcela levantó la vista, con los ojos vidriosos. Parecía debatirse entre hablar o seguir guardando silencio. No es tan simple, murmuró. No es tan simple porque nos mentiste toda la vida, la interrumpió Eduardo. Siempre dijiste que esta casa era de papá, que era su legado. Pero siempre fue de este hombre. Ricardo Montes suspiró, apoyando las manos en la mesa. No tengo intención de quedarme a escuchar un drama familiar, dijo con frialdad. Solo vine a recuperar lo que es mío. Marcela se puso de pie de golpe. No puedes hacer esto. Ricardo sonrió, pero no había rastro de amabilidad en su expresión. Claro que puedo. Pero, estoy dispuesto a negociar. Eduardo y yo nos miramos. ¿Negociar qué? Pregunté, con el estómago hecho un nudo. Ricardo giró hacia Marcela con una mirada que me heló la sangre. Tú sabes lo que quiero, dijo con calma. Si me lo das, olvidaremos este asunto. Marcela se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Eduardo frunció el ceño. ¿De qué está hablando? ¿Qué le debes? Marcela se quedó en silencio. Yo lo entendía antes que Eduardo. Ricardo no solo quería la casa. Quería algo más. Algo que Marcela había ocultado por años. Y lo peor era que parecía dispuesta a dárselo. Marcela apretó los labios, negando con la cabeza como si se resistiera a aceptar lo inevitable. Eduardo, impaciente, golpeó la mesa con el puño. Mamá,
Responde. ¿Qué quiere este hombre? Ricardo sonrió con calma, disfrutando la tensión en la habitación. No es algo que pueda decir en público, respondió. Pero si quieres la verdad, te sugiero que hables a solas con tu madre. El silencio que siguió fue insoportable. Marcela apenas podía sostener la mirada de su hijo. Mamá, susurró Eduardo, ahora con un tono más suave. Lo que sea que esté pasando, tenemos que saberlo. Marcela tembló. Finalmente, miró a Ricardo con resentimiento. Está bien, dijo con voz apagada. Pero solo quiero una garantía. Ricardo arqueó una ceja. Si te digo lo que quieres, si te doy lo que buscas, quiero tu palabra de que Eduardo y su esposa podrán quedarse en esta casa. Eduardo y yo nos miramos, completamente confundidos. Lo tendrás, aseguró Ricardo con una sonrisa que no inspiraba confianza. Siempre cumplo mis promesas. Marcela respiró hondo y se volvió hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de un miedo que nunca antes había mostrado. Voy a contarles todo. Pero les advierto, después de esto, nada volverá a ser igual. Marcela nos hizo una seña para que la siguiéramos al estudio. Ricardo no se movió de la sala, solo se cruzó de brazos, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Una vez que cerramos la puerta, Eduardo explotó. Dímelo ya, mamá. ¿Qué es lo que ese hombre quiere? Marcela se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Se tomó unos segundos antes de hablar. Hace muchos años, cuando tu padre y yo éramos jóvenes, Ricardo Montes no era solo un amigo de la familia. Era un socio, y un hombre peligroso. ¿Socio de qué? Pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Marcela levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Tu padre hizo negocios con él. Dinero fácil, pero sucio. Al principio, todo iba bien, pero en algún momento se dieron cuenta de que Ricardo no era alguien con quien se pudiera jugar. Eduardo negó con la cabeza. No, papá no era así. No lo era, dijo Marcela con tristeza. Por eso quiso salirse. Quiso hacer las cosas bien, dejar todo atrás. Pero Ricardo no se lo permitió. ¿Y qué pasó? Susurré. Marcela tragó saliva. Un día, tu padre hizo lo impensable. Se llevó algo que le pertenecía a Ricardo. Algo que nunca debió tocar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué cosa? Marcela cerró los ojos y respiró hondo antes de soltar la verdad. Una fortuna en dinero y documentos, y algo más. Algo que nunca encontré, pero que él dejó escondido en esta casa. Eduardo se quedó sin aliento. ¿Papá robó a Ricardo? Marcela asintió lentamente. Y ahora, después de tantos años, ha venido a recuperarlo. El aire en el estudio se volvió pesado. Eduardo se pasó las manos por el cabello, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿papá nos dejó viviendo sobre un problema que nunca se resolvió? Murmuró con incredulidad. Marcela asintió. Cuando tu padre murió, pensé que Ricardo nunca regresaría. Pero me equivoqué. Yo sentía un nudo en el estómago. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde escondió papá todo eso? Marcela negó con la cabeza. No lo sé. Busqué por años, revisé cada rincón de la casa, pero nunca encontré nada. ¿Y si lo gastó? Sugirió Eduardo. Marcela lo miró con seriedad. No lo creo. Si así fuera, Ricardo no estaría aquí. Él sabe que todavía está en esta casa. Un golpe en la puerta nos sobresaltó. Era Ricardo. ¿Terminaron su charla familiar? Preguntó con voz burlona desde el otro lado. No tengo todo el día. Eduardo se acercó a la puerta y la abrió de golpe. Si mi padre robó algo de ti, entonces habla claro. ¿Qué es lo que quieres? Ricardo sonrió. Quiero lo que es mío. Y si ustedes no lo encuentran por las buenas, lo buscaré por las malas. El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue aterrador. No estaba amenazando, estaba anunciando lo inevitable. Eduardo apretó los puños. No tienes derecho a entrar aquí y exigir nada. Ricardo lo miró con burla. Oh, claro que lo tengo. La ley está de mi lado, y si la ley no funciona, tengo otros métodos.
Marcela se adelantó y puso una mano en el brazo de Eduardo. No vamos a permitir que toques esta casa. Entonces encuéntrenlo antes que yo, respondió Ricardo con frialdad. Les doy 3 días. Si para entonces no tengo lo que me pertenece, esta casa dejará de ser su problema, porque ustedes tampoco estarán aquí. El miedo en la cara de Marcela lo decía todo. Ricardo hablaba en serio. Tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y nos lanzó una última mirada. Buena suerte. Cuando la puerta se cerró, Eduardo golpeó la pared con el puño. Maldita sea. No podemos dejar que ese tipo nos saque de aquí. Yo respiré hondo, tratando de pensar con claridad. Entonces tenemos 3 días para encontrar lo que papá escondió. Marcela se dejó caer en el sillón. Si es que realmente sigue aquí, murmuró. La miré fijamente. Tú conocías mejor que nadie a tu esposo. Si hubiera escondido algo tan importante, ¿dónde lo habría puesto? Marcela cerró los ojos por un instante. Luego, cuando los abrió, su expresión cambió. Tal vez, susurró. Tal vez haya un lugar donde nunca miré. Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Dónde? Preguntó él. Marcela nos miró con una mezcla de duda y miedo. En su taller. Donde siempre nos dijo que no entráramos. Eduardo y yo nos miramos. Ambos recordábamos aquel taller en el sótano, un espacio que su padre siempre había mantenido cerrado con llave. Nadie entraba allí, ni siquiera Marcela. ¿Crees que lo escondió ahí? Pregunté en voz baja. Marcela se frotó las manos nerviosamente. No lo sé, pero es el único lugar donde nunca busqué. Eduardo no esperó más. Tomó un manojo de llaves del cajón de la cocina y bajó por las escaleras del sótano. Marcela y yo lo seguimos. Frente a la puerta del taller, Eduardo intentó varias llaves hasta que una encajó. Respiró hondo antes de girarla y abrir la puerta. El aire dentro estaba cargado de polvo y olor a metal viejo. La habitación estaba llena de estanterías con herramientas, cajas de madera y muebles cubiertos con sábanas. Parecía un lugar olvidado en el tiempo. Aquí no hay nada, murmuró Eduardo, recorriendo el lugar con la mirada. Pero yo no estaba tan segura. Me acerqué a una de las estanterías y deslicé la mano por los bordes de una caja metálica. Algo en el fondo sonó hueco. Golpeé suavemente la pared de madera que cubría la parte trasera de la estantería. Aquí hay algo, susurré. Eduardo se apresuró a ayudarme. Retiramos la estantería con esfuerzo y entonces lo vimos, una pequeña puerta oculta en la pared. Marcela contuvo la respiración. Dios mío, susurró. Eduardo intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Necesitamos encontrar cómo abrir esto, dije. Marcela se llevó una mano a la boca, pensativa. Si tu padre la cerró, tuvo que haber dejado la llave en algún lado. Eduardo revisó la caja de herramientas sobre la mesa. Yo inspeccioné los cajones de un viejo escritorio. Fue entonces cuando vi algo curioso, un compartimento secreto en el fondo del último cajón. Metí la mano y saqué un pequeño sobre de papel amarillento. Dentro había una llave. Creo que la encontré, dije, mostrándosela. Eduardo la tomó y la encajó en la cerradura. Con un clic, la pequeña puerta se abrió. Detrás de ella, había una caja fuerte empotrada en la pared. Marcela soltó un suspiro tembloroso. Ahora solo falta saber si dentro está lo que Ricardo busca, o algo peor. Eduardo pasó la mano por la superficie metálica de la caja fuerte. Estaba cubierta de polvo, pero intacta. Necesitamos la combinación, dije en voz baja. Marcela se acercó, observándola con el ceño fruncido. Tu padre usaba siempre los mismos números para todo, tal vez sea nuestra fecha de nacimiento o algo relacionado con la casa. Eduardo probó varias combinaciones, su cumpleaños, el de su madre, incluso el día en que se casaron sus padres. Nada funcionó. Frustrado, golpeó la caja fuerte con el puño. Maldita sea. Ese desgraciado nos dejó un problema sin solución. Yo, en cambio, intenté pensar cómo lo haría su padre. Observé la caja, la pintura desgastada alrededor de la cerradura, y entonces noté algo extraño en la parte superior, unos números tallados en el metal, casi imperceptibles. Espera, murmuré, acercándome para ver mejor. Aquí hay algo.
Limpié el polvo con la mano y los números quedaron más visibles. 052478. ¿Eso significa algo para ustedes? Pregunté. Marcela palideció. Es la fecha en la que compramos esta casa. Eduardo giró la perilla de la caja fuerte con manos temblorosas, marcando los números uno por uno. Un sonido metálico llenó la habitación. La caja se abrió. Dentro había varios fajos de billetes viejos, documentos amarillentos y algo que ninguno de nosotros esperaba encontrar: una pistola envuelta en un paño oscuro. Marcela se llevó una mano a la boca, horrorizada. Dios mío. Eduardo tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Susurró. Estos son contratos, nombres, fechas, pruebas de los negocios sucios de Ricardo. Levanté la vista, comprendiendo la magnitud de lo que teníamos en nuestras manos. No solo nos dejó dinero. Nos dejó un arma contra Ricardo. Pero entonces, un sonido arriba nos hizo congelarnos. Unos pasos. Alguien más estaba en la casa. Los pasos resonaron sobre nuestras cabezas, lentos y cuidadosos. Eduardo cerró la caja fuerte de golpe y apagó la luz del taller. SHSSS, susurró, llevándose un dedo a los labios. Marcela estaba paralizada, aferrándose a mi brazo. Yo sentía el corazón martilleando en mis oídos. ¿Es Ricardo? Pregunté en un susurro casi inaudible. Eduardo negó con la cabeza. No lo sé. Pero no estamos solos. Desde arriba, el sonido de la madera crujiendo indicaba que alguien se movía con cautela, recorriendo la casa. Luego, un ruido más claro, la puerta de un armario abriéndose. Alguien estaba buscando algo. Eduardo me hizo una señal con la cabeza. Se movió lentamente hacia la caja fuerte y deslizó los documentos bajo su camisa. Luego, con manos temblorosas, tomó la pistola envuelta en el paño y la sostuvo sin abrirla. Los pasos se acercaron a la entrada del sótano. El aire se volvió irrespirable cuando la puerta rechinó al abrirse. Un segundo después, la luz del pasillo se filtró por las escaleras. Alguien estaba bajando. Eduardo levantó la pistola, listo para lo peor. Y entonces, una voz rompió el silencio. Sé que están aquí. No se escondan. Era una voz masculina, pero no la de Ricardo. Era otra persona. Y no parecía estar solo. Los pasos en la escalera se detuvieron. La tensión en el aire era insoportable. Eduardo sostenía la pistola con ambas manos, respirando con dificultad. Yo podía sentir el temblor en los dedos de Marcela, aferrándose a mi brazo. La voz volvió a escucharse, más cerca. Salgan ahora y nadie saldrá lastimado. Eduardo me miró. Su mirada decía todo, no confiaba en esa promesa. Entonces, otro sonido nos puso la piel de gallina. Un clic metálico. Tiene un arma, susurré. Eduardo frunció el ceño y dio un paso adelante, apuntando hacia la escalera. ¿Quién eres? Preguntó con firmeza. El hombre rió suavemente. Solo a alguien que quiere lo mismo que ustedes. Hubo un momento de silencio, y luego la sombra de un hombre apareció en lo alto de la escalera. No era Ricardo. Era más joven, de complexión fuerte, vestido con ropa oscura. Llevaba una pistola en la mano, pero no apuntaba directamente a nadie. No quiero matarlos, dijo, pero si me obligan, lo haré. Marcela soltó un gemido ahogado. ¿Quién eres? Insistió Eduardo. El hombre sonrió con frialdad. Digamos que soy el plan B de Ricardo. Si ustedes no encontraban lo que él quería, yo lo haría por las malas. Mis piernas se debilitaron. Ricardo nunca confió en nosotros. Siempre tuvo un plan alternativo. Eduardo no bajó el arma. Si disparas, harás ruido. Y eso atraerá a los vecinos. El hombre soltó una carcajada seca. ¿Y quién dice que me importa? Bajó un escalón más. El dedo de Eduardo se tensó en el gatillo. No des otro paso. El hombre sonrió aún más. Hazlo. Dispara. Y veremos quién cae primero. El sudor resbaló por mi frente. Estábamos atrapados. Y sabíamos que ese hombre no se iría con las manos vacías. El hombre bajó otro escalón, con su arma todavía en la mano. Voy a contar hasta 3, dijo con calma.
Y más les vale que me den lo que quiero. Marcela respiraba con dificultad. Eduardo mantenía la pistola firme, pero su mano temblaba ligeramente. Yo sabía que no era un asesino. No estaba acostumbrado a esto. 1. Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Debíamos entregarle los documentos? 2. Espera. Solté de golpe. El hombre se detuvo, arqueando una ceja. ¿Tienes algo que decir, cariño? Apreté los dientes. Si nos matas, nunca sabrás si ya revisamos todos los escondites de esta casa. Por primera vez, el tipo pareció dudar. Sabes que esto no es todo lo que Ricardo busca, ¿verdad? Seguí hablando, tratando de ganar tiempo. Él quiere algo más. Algo que ni siquiera tú conoces. El hombre frunció el ceño, claramente molesto. Dámelo y me voy. Eduardo aprovechó el momento de distracción para moverse. Fue rápido. Golpeó el brazo del hombre con el cañón de la pistola, desviando su arma justo antes de que disparara. El estruendo retumbó en el sótano. Marcela gritó y yo me cubrí los oídos. Eduardo y el hombre forcejearon violentamente, golpeando estanterías y tirando herramientas al suelo. Yo vi el arma del tipo deslizarse bajo una mesa. Sin pensarlo, corrí hacia ella. No, gritó él, tratando de alcanzarla. Pero Eduardo lo sujetó del cuello y lo empujó contra la pared. Tomé el arma con manos temblorosas y la apunté. No te muevas. El hombre me miró con rabia, respirando con dificultad. ¿Vas a dispararme? Mis manos sudaban. Nunca había sostenido un arma. Pero en ese momento, sabía que no tenía opción. Sal de esta casa, dije con la voz firme. Ahora. El hombre nos estudió por unos segundos. Luego, escupió al suelo y levantó las manos. Se arrepentirán de esto. Eduardo lo empujó hacia las escaleras. Lárgate antes de que cambie de opinión. El intruso subió lentamente, sin apartarnos la vista de encima. Antes de salir, soltó una última advertencia. Ricardo no aceptará un no por respuesta. La puerta se cerró tras él. Nadie habló durante varios segundos. Solo respiraciones agitadas. Marcela se dejó caer en una silla, temblando. Eduardo y yo nos miramos. Habíamos ganado esta batalla. Pero la guerra con Ricardo aún no había terminado. El sonido de la puerta principal cerrándose nos confirmó que el hombre se había ido. Pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. Eduardo dejó caer la pistola sobre la mesa y pasó una mano por su rostro, todavía alterado. Esto no ha terminado, murmuró. Marcela seguía temblando en su silla. Sus ojos estaban llenos de miedo. Ricardo nunca nos dejará en paz. Ahora que sabe que encontramos algo, hará lo que sea para recuperarlo. Tomé los documentos que Eduardo había escondido bajo su camisa y los extendí sobre la mesa. Entonces, tenemos que usar esto antes de que él nos use a nosotros. Eduardo se inclinó sobre los papeles, hojeándolos rápidamente. Aquí hay nombres, cuentas bancarias, contratos con firmas falsas. Si esto sale a la luz, Ricardo estará acabado. Si es que nos deja vivir para contarlo, susurró Marcela. El silencio que siguió fue denso. Sabíamos que no podíamos simplemente sentarnos a esperar el próximo ataque. Necesitamos ayuda, dije, mirando a Eduardo. Alguien que pueda protegernos y usar esta información contra él. Eduardo asintió. Tengo un viejo amigo que trabaja en asuntos legales, no es exactamente un santo, pero odia a tipos como Ricardo. Tal vez pueda ayudarnos. Marcela se frotó las manos, nerviosa. Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo rápido. Eduardo se puso de pie. Nos iremos esta noche. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Yo asentí, pero una sensación extraña se instaló en mi pecho. Algo no cuadraba. ¿Por qué Ricardo no vino él mismo? Pregunté en voz baja. Marcela y Eduardo me miraron. Siempre envió a alguien más, continué. Primero su abogado, luego a ese tipo, pero él nunca apareció en persona. Eduardo frunció el ceño. Tal vez no lo necesita. Tiene gente que haga el trabajo sucio por él. Pero algo dentro de mí me decía que había otra razón. Y que Ricardo aún tenía un último movimiento bajo la manga.
Nos movimos rápido. Eduardo tomó los documentos, Marcela empacó lo esencial y yo revisé por última vez la casa. En menos de una hora, estábamos listos para irnos. Nos iremos en mi auto, dijo Eduardo. No podemos arriesgarnos a que nos sigan. Marcela estaba pálida, pero determinada. No quiero volver a esta casa nunca más. Yo tampoco. Salimos por la puerta trasera, con Eduardo asegurándose de que nadie nos estuviera observando. Subimos al auto y arrancamos. El plan era simple, encontrarnos con el contacto de Eduardo y entregar los documentos. Con pruebas suficientes, podríamos exponer a Ricardo y deshacernos de su amenaza de una vez por todas. Pero el destino tenía otros planes. Apenas habíamos recorrido unas cuadras cuando un auto negro apareció en el espejo retrovisor. Nos siguen, susurré. Eduardo apretó el volante. Sabía que esto era demasiado fácil. Aceleró. El auto negro hizo lo mismo. Marcela jadeó. Dios mío. Nos alcanzan. La persecución se intensificó. Eduardo zigzagueó entre calles, tratando de despistarlos. Pero ellos eran persistentes. Aguanten, gritó Eduardo, girando bruscamente en una calle estrecha. Las llantas chillaron. El auto perseguidor se desvió ligeramente, dándonos una pequeña ventaja. Allí, grité, señalando un estacionamiento subterráneo. Eduardo giró de golpe y entró. Nos escondimos en un rincón oscuro, apagando las luces y conteniendo la respiración. El auto negro pasó de largo. Esperamos varios minutos en silencio. ¿Se fueron?, susurró Marcela. Eduardo asintió, pero no estaba convencido. No bajemos la guardia. Finalmente, salimos del estacionamiento y tomamos un camino diferente. Llegamos al punto de encuentro con el contacto de Eduardo, un abogado con conexiones lo suficientemente poderosas como para usar los documentos en nuestra contra. Esto es suficiente para hundir a Ricardo, dijo el hombre, revisando los papeles. Pero necesitan desaparecer un tiempo. Él no se quedará de brazos cruzados. Y tenía razón. Un día después, Ricardo fue arrestado. Los documentos revelaron su red de corrupción, lavado de dinero y amenazas. Su imperio se derrumbó en cuestión de horas. Pero nuestra pesadilla no terminó allí. Sabíamos que él tenía aliados. Gente que aún quería lo que estaba en esa caja fuerte. Por eso, Eduardo, Marcela y yo tomamos la única decisión posible. Nos fuimos. Cambiamos de identidad. Dejamos atrás la casa, los recuerdos, todo. No fue fácil. Pero cuando una sombra como Ricardo se cierne sobre tu vida, solo hay dos opciones, enfrentarlo o desaparecer. Nosotros elegimos la segunda. Y aunque hoy vivimos en paz, siempre miramos por encima del hombro. Porque hay enemigos que nunca olvidan. Dime qué te pareció la historia. No te olvides de dejar un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas nada del Rincón de las Historias.